¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a comentar sobre los principales argumentos, motivos de este pleito que existe entre el Congreso de la República, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, y que tendría pues como decisor al Tribunal Constitucional a través de esta resolución de la demanda competencial. Quédate en el vídeo para empezar. Bien, amigos, recientemente el Poder Judicial ha resuelto la demanda de amparo interpuesta por Aldo Vázquez y Inés Tello, por la cual el Poder Judicial le da la razón a estos magistrados de la Junta Nacional de Justicia y lo repone en el cargo. Parece que esta decisión no le ha gustado nadita al Congreso de la República porque, está actuando en esta audiencia competencial ante el TC, y también les digo de que esta demanda competencial estaba siendo revisada en paralelo con la demanda de amparo. Pero bueno, ya el Poder Judicial sacó la resolución, dando fundado a Aldo Vázquez con Inés Tello, y pues queda ahora la demanda competencial. Lógicamente, ambos se relacionan, de hecho es cierto, pero tienen fines distintos. La demanda de amparo, el fondo era revisar o garantizar los derechos, en este caso de los demandantes, de Aldo Vázquez con Inés Tello, y la demanda competencial tiene pues como objetivo ver si es que existe o existió un menoscabo de la competencia del Congreso por el Poder Judicial. Al parecer, amigos, la Junta Nacional de Justicia sería una piedra en el zapato para el Congreso de la República. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es una piedra en el zapato? Les explico por qué. Bien, amigos, ustedes se preguntarán por qué el Congreso de la República mira a la Junta Nacional de Justicia como una piedra en el zapato. Y es que la JNJ en su ley orgánica, específicamente en el artículo 2, literal D y E, prescribe lo siguiente, que dice competencia de la JNJ nombrar y renovar en el cargo o ratificar en el cargo al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC. Estos dos últimos organismos son de vital importancia en las elecciones presidenciales del 2026 y presuntamente, o se presumiría, de que el Congreso de la República trataría de tener un control de la Junta Nacional de Justicia para sus intereses partidarios, ¿no? Hablamos de presunción. Entonces, ese motivo por qué el Congreso de la República lucha contra viento y marea por desacreditar, deshabilitar a la actual JNJ, porque quiere tener un control con miras pues a las elecciones 2026. O sea, no es de su agrado, no le conviene de que esté bien conformada actualmente o que esté en una conformación sólida la Junta Nacional de Justicia. Bien, recientemente se está llevando a cabo una audiencia con el TC, donde participa pues el Congreso de la República y el PJ, a través lógicamente de sus procuradores. En realidad, particularmente pienso de que no tienen en todo caso una buena imagen los procuradores del Estado. Para que se comprenda, ¿quién es el procurador? El procurador es los que hacen la defensa pública. O sea, cada organismo, cada entidad del Estado, cuando es demandado, tiene un procurador, tiene un abogado defensor de los intereses del Estado. En este caso, hay un procurador del Congreso y hay un procurador del Poder Judicial, quienes representan ambas instituciones ante, en este caso, el Tribunal Constitucional en esta audiencia de demanda competencial. Pero, ¿cuáles serían los argumentos principales, en este caso, del Congreso de la República? Lo principal es de que el Congreso de la República argumenta de que hay un menoscabo de competencias, o sea, que decir, de que el Poder Judicial se ha metido donde no le corresponde. El procurador menciona de que la inhabilitación por 10 años a Inés Tello con Aldo Vázquez está bien dada y es un acto netamente político y no puede ser judicializado. Y también el otro aspecto que dice el procurador del Congreso habla de que la estadía, en este caso de la magistrada Inés Tello, es, ilegal porque no cuenta con el requisito de la edad, el tema etario, ¿no? Que según la Constitución habla de que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia
tiene que tener entre 45 y 75 años. Eso es el texto literal de la Constitución. Entonces, eso sería el argumento principal del procurador. Dos cosas, ¿no? O sea, que hay un menoscabo de competencias del Poder Judicial y el tema de la edad de inestello. ¿Y cuáles serían los argumentos, amigos, del Poder Judicial? El Poder Judicial habla de que no se mete para nada, de que el Poder Judicial no se ha metido para nada en las competencias del Congreso. Porque si bien es cierto, el Congreso de la República ha emitido las inhabilitaciones, ¿no? Y donde el Poder Judicial no ha participado para nada, no es menos cierto de que si en este acto parlamentario de inhabilitación, que es un acto político, según el Congreso, netamente un acto político, si existe una vulneración a derechos fundamentales, ahí sí tendría que entrar el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Les explico más adelante por qué esto tendría lógica. Bien, ahora vamos a explicar, según la sentencia de amparo, así brevemente porque tiene 83 páginas, pero para su entendimiento les voy a compartir un resumen así rapidito, claramente para que podamos ustedes sacar unas conclusiones o ustedes puedan reflexionar si esa sentencia del Poder Judicial es motivada o no, o en todo caso vulnera el derecho del Congreso, etc. A ver, escuchemos cuáles son los argumentos del Poder Judicial para fundar el amparo. ¿Cómo fundar? O sea, darle aceptado la demanda de Inés Tello con Aldo Vázquez. Y estos fueron los siguientes argumentos. La primera es de que si existe una vulneración a derechos fundamentales de los magistrados, en este caso Aldo Vázquez con Inés Tello, el Poder Judicial tiene toda la facultad y competencia de intervenir en garantía de sus derechos fundamentales. Bien, amigos, pero uno de los argumentos importantes de la sentencia de amparo, que salió fundado Aldo Vázquez con Inés Tello, es como sigue, y es que el Congreso habría vulnerado específicamente el debido procedimiento y el deber de motivación. Si bien es cierto, esta inhabilitación a los magistrados Aldo Vázquez e Inés Tello es un acto eminentemente político, parlamentario, eso no quiere decir de que no va a estar garantizado un debido procedimiento y motivación. ¿Qué dice la sentencia? ¿Cuál fue esta vulneración? En que el Congreso solamente miró que hubo una discrepancia de interpretación, ya que para la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello debía mantenerse porque no se le podía cesar ni vacar en el cargo por haber superado los 75 años, y que el Congreso mencionaba de que era inválida esa interpretación, de que debía salir, de que no podía mantenerse ya en el cargo Inés Tello por haber superado el límite de edad. Entonces, por esa contradicción o encuentro, de interpretaciones, tanto de la JMJ como del Congreso, ¿quién creen que primó? La opinión, en todo caso la interpretación del Congreso. Por lo tanto, pensó de que era materia de sanción a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, solamente por un encuentro de interpretaciones, por un tema de contradicción de interpretaciones. O sea, quiere decir de que opinar diferente, interpretar diferente, ahora en el Perú ya es motivo para sancionar a una persona. Esa es la conclusión de este aspecto. Bien, amigos, aquí hay un argumento súper importante y creo que es el más contundente de todos, y es que el Congreso de la República habría cometido una ilegalidad en la votación que inhabilitó tanto a Inés Tello como a Aldo Vázquez. Y es que está diciendo aquí el Poder Judicial lo siguiente, le leo rapidito: corresponde al Congreso sin participación, ojo, le repito, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo, en este caso. Sin embargo, los congresistas José Enrique Gerí Orén y José León Luna Gálvez son miembros integrantes de la Comisión Permanente, y sin embargo en la sesión de la legislatura ordinaria 2023-2024 realizada el 7 de marzo votaron a favor de la aprobación de la resolución legislativa. Esto quiere decir que estos dos congresistas, Gerí y Luna Gálvez, eran miembros de la Comisión Permanente y no debían votar en el Pleno por mandato de la propia Constitución. Sin embargo, lo hicieron.
Y la misma sentencia habla también de que supuestamente el Congreso habla que tuvieron un permiso, digamos, de los portavoces, etcétera, pero eso no es ningún motivo para vulnerar, digamos, la Constitución. Un permiso no puede ir en contra de la Constitución. Así que, en todo caso, si es que hubiera habido ese tal permiso, sería también ilegal, contrario a la Constitución. Se dan cuenta cómo aquí es un tema contundente del Congreso. Es decir, la inhabilitación, si no tuvo los votos válidos o legales, debe ser nulo. Así, clarito. Amigos, pero hay otro argumento que es también importante y válido mencionar, y es que el Congreso había vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué hubo discriminación? Tal vez por la edad. ¿Y por qué a la igualdad? Y es que la Junta Nacional de Justicia no solo está integrado por Inés Tello y Aldo Vázquez, también está el señor Antonio Humberto de la Asa, y Imelda Julia Tumialán Pinto, María Amabilia Zavala, Guillermo Santiago Tromberry, Aldo Vázquez y Inés Tello. Sin embargo, a todos ellos se les abre proceso, ¿no? En este caso se les denuncia, de manera constitucional, pero qué raro que solamente a Aldo Vázquez e Inés Tello se les sancione, a los demás se le archivó. Entonces, aquí vendría una desigualdad. ¿Por qué, si todos los magistrados de la JNJ votaron en una decisión unánime, por qué que solamente hay 2 sancionados? Entonces, como dice aquí la sentencia, dice, bueno, en este caso, Aldo Vázquez Ríos habría hecho una mala interpretación. O sea, como le repito, o sea, por interpretar mal, por opinar mal, por motivar mal, lo sancionaron. Es algo que solamente se ve, creo que en el Perú. Y a Inés Tello, dice, le habían sancionado por beneficiarse, ¿no? Por beneficiarse de esta mala interpretación o una equivocada interpretación. Entonces, miren, esa sería, digamos, la diferencia que hizo el Congreso para sancionar únicamente a Aldo Vázquez con Inés Tello. Por lo tanto, pues aquí sí vendría una vulneración al derecho de la igualdad y al derecho a no ser discriminado. Bien, amigos, otro punto muy también importante, y es que, como también lo he mencionado en otro vídeo, en nuestro ordenamiento jurídico no existe un catálogo de infracciones constitucionales. Y esto haría un poquito complicado la defensa, digamos, de los funcionarios denunciados por infracción a la Constitución. Y es que aquí la sentencia es clara también al respecto. Dice, bueno, si no cuentan con un catálogo de infracciones, lo mínimo que se pide en este caso al órgano sancionador, en este caso el Congreso, es que tenga que haber una debida motivación. O sea, que explique, que fundamente por qué está sancionando al funcionario. Y no puede solamente tener una motivación, digamos, corta o parcial o insuficiente, porque si lo hace de esa manera estaría vulnerando su derecho a la defensa o su derecho a la motivación, que está dentro del debido procedimiento. Y esto es un derecho fundamental, como cuando se le pregunta, digamos, al procurador, ¿no? digamos, del Poder Judicial, dice el TC, ¿qué derechos fundamentales se está vulnerando? Y como que se ve que no sabe explicar para algunos, pero si lo dice, yo lo he escuchado, dice, sí, está que se vulnera el debido procedimiento y la motivación, lo menciona en la audiencia. Que para el procurador del Congreso no sean derechos fundamentales, ya es, si es que hay aquí me están escuchando algunos abogados, sabrán de que el debido procedimiento es un derecho fundamental, ¿de acuerdo? Bien, amigos, hay un argumento que también es importante acá de mencionarlo, en todo caso explicarlo, y es que se piensa de que el TC está por encima del Poder Judicial. Y eso no es tan cierto. Diferente es, amigos, de que el TC sea la última instancia en todo proceso constitucional y que sea, digamos, el máximo intérprete o el controlador de la Constitución, el máximo intérprete de la Constitución. Eso es una verdad ineludible. Pero el Poder Judicial goza de una autonomía que lo da la Constitución. Lo da justamente el artículo 139, inciso 2, y es justamente eso lo que está mencionando en la sentencia el Poder Judicial. Dice, el judicial menciona lo siguiente, dice, defensa desde nuestro fuero independiente. Dice, en virtud del artículo 139, inciso 2 de la Constitución,
Dice, y del principio de corrección funcional, ninguna autoridad puede abocarse a un proceso en trámite, razón por la cual corresponde resolver lo pertinente en defensa de nuestro fuero. Recordando, dice, que somos un poder independiente de conformidad con el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución. Más claro ahí que el agua. Entonces, no confundir aquí. En este caso, si ha habido una acción de amparo donde se solicita o se está pidiendo de que se revise tal o cual decisión del Congreso porque presuntamente habría vulnerado derechos fundamentales, entonces el Poder Judicial tiene toda la competencia y potestad para referirse, evaluar ese proceso, y el TC no puede intervenir. Entonces aquí el tema hay dos cosas diferentes, ¿no? Entonces el amparo que ya resolvió el Poder Judicial, y otra cosa sí que le compete al al Tribunal Constitucional, que es la demanda competencial, para ver, ¿no?, si es que, digamos, el Poder Judicial ha hecho atribuciones que no le corresponden. Eso es lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, que quizá, digamos, para nosotros pensamos, bueno, ya sabemos lo que va a resolver el TC, es obvio. De repente para algunos optimistas dirán, no, todavía confiamos. En realidad, particularmente, soy uno de los defensores, no de repente de esta gestión, pero sí, yo sí tengo mucha confianza y esperanza en el TC. Lamentablemente, en las últimas decisiones del TC, como que se presumiría de que habría un tema de respaldar actos arbitrarios del Congreso de la República, lo cual pues va contra la misma imagen del TC. Esperemos de que esto vaya para mejor, o que cambie, o que me equivoque por último. Bien, amigos, como conclusiones, este caso sería de que van a continuar los ataques para desprestigiar, para debilitar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque hay, ¿no?, presuntos intereses de parte del Congreso, políticos, partidarios, con miras al 2026. Entonces, no le conviene pues que sea la JNJ una institución sólida. Quieren apoderarse de la JNJ. Para ello pues van a crear, maquinar una serie, digamos, de mecanismos para desarticularlo. ¿De acuerdo? La segunda conclusión sería manera de reflexión. ¿Podemos los peruanos confiar en que el Tribunal Constitucional es el máximo garante de derechos fundamentales? Hablo ya de garante, no hablo de principal intérprete, porque eso está claro. Pero ¿es el TC actualmente el principal garante de derechos fundamentales de todos los peruanos? Y cuando digo todos, hablo de funcionarios, hablo de magistrados, no solamente de ciudadanos de a pie. Hay que aquí reflexionar. Por último, amigos, ¿tendremos en el Perú una efectiva división de poderes que fortalezcan el sistema democrático? ¿O tendremos una presunta coalición entre el Congreso y el Poder Ejecutivo? Es para reflexionar. Bien, amigos, si te gustó este video, compártelo, regálame un like, y sobre todo te voy a pedir que te suscribas al canal. La suscripción es gratuita y esto nos va a permitir seguir investigando y seguir subiendo este tipo de contenido. Hasta el nuevo video, cuídate mucho, hasta luego, nos vemos.